Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 22 de agosto, momento de dar inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión. ¿Qué es el EBITDA y cuál es su importancia? Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos dan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista en Findes en el área de finanzas, a quien me permito presentar como el director y responsable del Departamento de Estudios en Finanzas aquí en esta fundación. Cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y estudios de maestría en Finanzas, así como diversos estudios de actualización y especialización en riesgos y finanzas corporativas, realizados tanto en México como en el extranjero. Trabajó en las grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la UNUDI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en la compañía Finable, de la cual es socio fundador en la Ciudad de México y es colaborador con artículos sobre temas financieros en periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, comentarios, y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, Emilio, muy amable. Pues mis queridos amigos y amigas participantes, es un placer poderme comunicar con ustedes y hacer esta presentación que espero sea de utilidad práctica inmediata y de alguna manera abra el panorama más en la observación de las finanzas. Entonces, el tema que abordaremos hoy es el tema del EBITDA. Este tema del EBITDA es un tema que tiene que ver fundamentalmente con la mezcla de dos conceptos, la rentabilidad y la liquidez. Vamos a entender la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Como lo muestra la lámina, la rentabilidad es la capacidad de la empresa para generar utilidades. Es decir, toma en cuenta los ingresos y gastos de una sociedad mercantil. ¿Cómo la cuantificamos? ¿Cómo la medimos? La hacemos mediante la estructura que presenta el estado de resultados. El estado de resultados, recuerden ustedes, nos muestra la estructura de ingresos, gastos y utilidades. Eso por el lado de la rentabilidad, que es un concepto que tiene que ver mucho con el cálculo y la decisión, o más bien con la determinación del EBITDA. Ahora, la liquidez es el otro concepto. Es la facultad de una empresa de generar efectivo. Entonces hay una diferencia fundamental. La rentabilidad genera utilidades y la liquidez genera efectivo. Este efectivo lo consideramos como efectivo real para enfrentar de manera oportuna y suficiente la liquidación de las obligaciones con el pago de estas obligaciones en efectivo y que se efectúa con efectivo. O sea, hay una diferencia fundamental. El estado de resultados de rentabilidad se mide en dinero, la liquidez se mide en efectivo. Sí hay una diferencia en finanzas entre dinero y efectivo. La estimación y planeación de la liquidez se hace mediante el planteamiento de un estado que conocemos como el cash flow o flujo de efectivo. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo, muchachos, tenemos aquí en esta gráfica de manera estructural cómo funcionan los dos. La rentabilidad, estado de resultados, me dice que es una estructura de ingresos y egresos, donde el ingreso son las ventas, los egresos son el costo y los gastos, y el resultado de esa comparación es la utilidad neta. Entonces, ¿qué es rentable o qué es ser rentable? La capacidad de generar utilidades. Ahora, de otra parte, la liquidez, que de alguna manera se determina, se mide y se planea con el flujo de caja, considera como ingresos las entradas reales de efectivo y como salidas precisamente el egreso de la salida real de efectivo. Entonces, si observamos un poco a detalle, el primer caso de rentabilidad, vemos que es rentable la capacidad de generar utilidades. Y la pregunta sería, ¿qué es el líquido? La capacidad de poder pagar de manera oportuna y suficiente las obligaciones de efectivo con dinero en efectivo. Esto implica dos cosas, que hay que tener el dinero primero para poderlo sacar, y segundo, que nadie puede sacar lo que no existe. Luego el flujo de caja tiene que ver con que el saldo de efectivo jamás podría ser menor de cero. O sea, el saldo en rojo en la realidad no existe. Sin embargo, en el estado de resultados sí puede haber pérdida. El costo de los gastos pueden ser superiores que las ventas. O sea, hay una diferencia fundamental entre los dos. Ahora, ¿qué es como prelación lo que hay que sumar a una empresa?
Pues, número uno, la rentabilidad, porque si no es rentable el negocio, habría que cambiar de negocio. Pero segundo, el hecho de que sea rentable no infiere que sea líquido. ¿Por qué? Porque la liquidez tiene que ver con la velocidad a la que el dinero se consigue y la velocidad a la que el dinero se paga. Entonces, un negocio puede ser rentable, generar utilidades, pero puede ser no líquido. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de consecución de dinero mucho más lento que la velocidad de salida. Y entonces, ¿cuál es la implicación? Que un negocio puede ser rentable y si no es líquido, la liquidez puede determinar el que pare el ciclo operativo y deje de ser negocio en marcha. Entonces, lo que mata a los negocios es la falta de liquidez. Sin embargo, es más importante la rentabilidad que la liquidez. Entonces, en el caso de que no haya liquidez, pues lo que hay que buscar es cómo solucionamos el problema y lo que hace sujeto de crédito a alguien que tenga problemas de liquidez es la rentabilidad. ¿Sí está claro el concepto en ese sentido? Inclusive, si hay alguna duda de este tipo de consideraciones, pues al final las pueden ustedes expresar y con todo gusto yo les responderé. Ahora, habiendo visto esto, pues veamos en toda la estructura de rentabilidad que se ve en un estado precisamente llamado estado de resultados. ¿Qué tenemos en la primera parte? Antes de la utilidad operativa, tenemos las ventas, deducimos el costo de ventas o lo restamos, el gasto de promoción y ventas, el gasto de administración, también restando la respectiva depreciación de activos fijos que sean imputables o que sean de uso para el costo de ventas y de uso para tanto el gasto de promoción como el gasto de administración. Quitamos depreciación y amortización y tenemos el primer concepto importante a mitad del estado financiero, a mitad de camino, que llamaremos la utilidad operativa. La utilidad operativa también recibe el nombre por el acrónimo en inglés de EBIT, dicho en inglés EBIT y utilizado en México de manera coloquial como el EBIT. ¿Qué quiere decir esto? Earnings Before Interest and Taxes. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la utilidad antes del pago de intereses y de impuestos. Entonces, este EBIT lo que está diciendo es, hay dos gastos externos que no son imputables a la capacidad historia de los empleados que deben enfrentarse con la utilidad operativa. ¿Cuáles son? El gasto financiero que proviene de la toma de deuda, que es una adición de socios, y del pago de impuestos, pues que es una obligación que determinan las autoridades fiscales y ellos establecen las tasas. Sin embargo, yo como socio, pues después de que logro abordar esos pagos por parte de la empresa, tengo la utilidad neta, que es mi premio al riesgo. Por lo tanto, las metas que yo tengo de fiscalización, de evaluación y de revisión, pues son a nivel de utilidad operativa, que es una utilidad que sí responde a la capacidad administrativa de todos los que toman decisiones en la empresa. Esto es, empleados, funcionarios, consejeros, accionistas, todos los que intervengan en la toma de decisiones. Entonces, en este caso, el EBIT o EBIT, como le quiera decir usted, pues no es otra cosa que el resultado de la capacidad administrativa que tienen todos los que toman decisiones en una empresa. Porque todo lo que está antes de la utilidad operativa es interno a la empresa. Ok, ¿qué indica esto? Rentabilidad, capacidad de generar utilidades. Pero sin embargo no me indica la generación de efectivo. Y lo que pasa es que la generación de efectivo sí es muy importante porque los negocios quiebran por falta de liquidez, no por falta de rentabilidad. Lo que hace que haya mortandad en el mundo de los negocios es no poder financiar la operación, aunque el negocio sea rentable. Entonces, en este sentido, nos encontramos aquí una disyuntiva. Ya acabo de ver la rentabilidad, pero no sé cómo anda en liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Pues que alguien diría, pues hay que ir a ver y vigilar la liquidez del negocio, cosa que en la práctica resulta, digo, casi imposible, porque es muy difícil que una empresa te deje estar presente en el flujo efectivo, en la tesorería, para estar viendo los movimientos. Pero además tampoco sirve, porque hoy puede haber dinero y mañana no. Entonces no sé yo exactamente en qué instante estoy observando la tesorería. Si cuando hay cobranza y sobra de dinero, o cuando hay necesidades y el dinero prácticamente no existe. Entonces, la verdad es que nos encontramos en un problema de poder interpretar la liquidez. Entonces, ¿qué ha pasado? Recurrimos a una pequeña argucia. Financiera, por supuesto, que tiene sentido, pero que hay que saber usar. ¿Y cuál es? Pues vamos a suponer, palabra suponer del verbo no es cierto, pero suponemos para poder hacer una aproximación, que todas las ventas que tenemos, todas las que están en estos resultados al lado izquierdo de su lámina, las cobramos de contado. Alguien diría que es un exceso de optimismo, sin embargo es un supuesto para poder tener una aproximación. Entonces decimos,
todo lo que la empresa vende lo cobra de contado. Por lo tanto, ven ustedes esta flecha que conecta estos resultados del lado izquierdo con el flujo efectivo del lado derecho. Y decimos, pues la cantidad que tengo usted en ventas, suponga que es cobranza. Entonces las ventas son iguales a la cobranza. Es decir, la venta, que en sentido estricto no es necesariamente cuando se cobra, sino cuando se entrega la mercancía, la estoy considerando ahora como cobrada de contado y por eso asimilo el mismo valor del estado de resultados de la izquierda con el flujo efectivo de la derecha. O sea, el concepto de ventas netas es igual al concepto de cobranza. Ahora, voy a restar los costos de ventas, los gastos de operación y la apreciación. Y entonces, ¿qué digo? Igual que supuse de manera muy optimista que todas las ventas las cobro de contado, ahora voy de alguna manera a considerarme pesimista en el sentido de que todos los costos los pago de contado, todos los gastos los erogo de contado. Entonces, ¿qué digo? Cosa que no es cierta, que todos los costos y los gastos, tanto de ventas como operación, son iguales a los pagos del costo de venta y a los pagos del costo de operación. Ahí de alguna manera estoy compensando mi exceso de optimismo en la cobranza con una muy estricta consideración de pago de este tipo de gastos. Recuerden que los gastos no los estoy pagando de contado, por eso hay pasivos. Puede también que las ventas del estado de resultados no se cobran de contado, por eso hay cuentas por cobrar. Sin embargo, para efecto de flujo, supongo que todo lo que vendo lo cobro y que todo lo que gasto lo pago. Ahora, ¿qué concepto no entra? La depreciación. La depreciación es una asignación, es un cargo que reconoce el o la pérdida de valor de los activos. Y tiene como objetivo disminuir la utilidad operativa, esta que vemos ahí en el estado de resultados a la parte izquierda. Es decir, el cargo por depreciación hace que la utilidad operativa se ajuste hacia la baja. Y esa depreciación, que es de alguna manera un cargo asignado que pretende generarse como un gasto más, pero que lo que realmente conlleva es que la venta neta vía la cobranza recupere la depreciación, lo que hace es recaudar el dinero para poder hacer el recambio de activos, la reposición de activos cuando estos ya no tengan vida útil. Entonces, la depreciación es la recuperación posterior de una inversión anterior. La depreciación es la recuperación de los activos fijos mediante un gasto que se reconoce durante la vida útil del activo. La depreciación en el sentido estricto no es, ojo, como se considera un gasto virtual, no, es una, ojo, es un reconocimiento posterior a una salida de caja anterior. La salida de caja anterior fue constantemente cuando se efectuó la inversión en el activo. Ahora lo que pasa es que posteriormente, durante la vida útil, voy a reconocer esa depreciación que sumada en todos los años debe ser igual al costo de adquisición para que la recaude, o sea, un problema de administración de tesorería, y pueda reponer los activos. Sin embargo, no es salida de dinero en este ejercicio. Y entonces, cuando reconozco el flujo efectivo, digo, la depreciación que tuve en cuenta en estos resultados no es aplicable esa NA en el flujo efectivo. Por lo tanto, dado de que las partidas son todas iguales excepto la depreciación, la utilidad operativa va a ser mayor justamente por este cargo de depreciación y su amortización en su caso. Entonces, del lado izquierdo tengo el resultado, la rentabilidad como resultado operativo, y del lado derecho, de manera teórica, con el supuesto de que todo lo cobro y lo pago al contado, tendría la liquidez, o sea, el flujo operativo. Entonces, ¿qué he hecho? Con una, vamos a decir, con una argucia financiera válida, suponer cuánto sería teóricamente la capacidad de generación de efectivo que tendría la administración de la empresa. Y esto me daría una liquidez o flujo operativo también a mitad de camino. Recuerden ustedes, estamos hablando de la utilidad operativa, que no es la utilidad neta. Y es una capacidad de dinero que en teoría enfrentaría el gasto financiero y el pago de los impuestos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos sumando la depreciación y la depreciación tiene un objetivo muy claro, reponer activos. Pero en principio he logrado, mediante esta consideración, poder estimar una liquidez a partir de un estado de resultados y entonces lo que tengo es una asimilación de flujo efectivo de manera rápida, sencilla, práctica y aplicable, no del todo cierta, por supuesto, con limitaciones también de lo que es la liquidez de un negocio. Sin embargo, tiene una limitación importante. La rentabilidad no garantiza la liquidez, pero si usted observa este flujo operativo que es teórico, toda empresa tiene una EBITDA mayor que el EBIT. ¿Y por cuánto mayor? Por la depreciación. Lo que traducido en otro lenguaje quiere decir que toda empresa será más líquida que rentable. Y la verdad ustedes saben que no es cierto. Hay empresas que son rentables pero no líquidas. Pero de esta
desde este punto de vista teórico, bajo un supuesto, pues estamos hablando de una obtención de liquidez aproximada, pero la liquidez siempre va a ser el EBITDA mayor que el EBITDA. ¿Sí está claro? Ahora, sin embargo, no es una medida inútil. Es una medida que hay que, como todas las mediciones, pues hay que tomarla, usarla con precaución, con el conocimiento de que es teórica, que ofrece ventajas por su sencillez, rapidez, pero que también tiene limitaciones si le damos atributos que no tiene. En ese sentido, miremos entonces este concepto, ya habiéndolo entendido dónde proviene, y entonces, ¿qué es el EBITDA? Un indicador financiero que hace referencia al flujo efectivo operativo de la compañía antes de pagar intereses, impuestos, y que tampoco, ojo, contiene, ojo, la depreciación y amortización como parte que resta. Entonces, no considera la resta de depreciaciones y amortizaciones, ni tampoco considera el pago de intereses ni de impuestos. Entonces, el EBITDA, por sí mismo, tiene a la depreciación y amortización como una fuente de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cobra una factura, que es un precio de venta, este precio de venta cubre todos los costos y gastos, incluida la depreciación y amortización. Lo que se cobra son todos los costos y gastos, y la depreciación y amortización también está dentro de esos costos y gastos. Y como se cobra con dinero, pues esta depreciación y amortización generan flujo de efectivo, que es la parte más importante. ¿Cuál es el peligro? Que te lo gastes. Porque ese flujo de efectivo que genera la depreciación, pues debe tener un uso. Y el uso, pues es evidente, es la recompra, la reinversión en activos. Sin embargo, el EBITDA me muestra la capacidad empresarial de los empleados, de los administradores, de todos los que toman decisiones, de generar efectivo. Mismo que va a servir para pagar impuestos, para pagar intereses financieros, cosa que viene después. Factores que vienen después. Ahora, como se dan cuenta, el EBITDA pues tiene relación directa con el estado de resultados, no es el estado de resultados. También es un flujo de efectivo, no es exacto, es un punto intermedio entre el estado de resultados y el flujo efectivo. Es donde hay que tener cierto cuidado en cómo lo usamos. Sin embargo, es popular. ¿Por qué? Por la rapidez de cálculo. ¿Qué necesito yo para determinar el EBITDA? Sumar la depreciación. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer la suma? Tal vez medio minuto. Con que tenga el dato, lo acaba de hacer. Entonces tengo resultado por el lado de los resultados y liquidez por el lado de EBITDA, sumando la depreciación. Entonces es un medidor de rápido cálculo que sirve, ayuda, pero que no es del todo cierto. Ahora, las depreciaciones a su vez, recuerden ustedes que son las pérdidas de valor, le decimos en términos económicos devaluaciones, pérdidas de valor, que suelen los días en la empresa por dos cosas. Uno muy importante, el avance tecnológico, lo que hace que un activo hoy sea obsoleto es el avance tecnológico y también por el uso. Es más importante el avance tecnológico. Durante la vida útil en que este activo es, obviamente, competitivo. Competitivo es que produce con un costo que genera utilidades un producto que tiene mercado. Entonces, si el activo ya no cumple con las dos condiciones de competitividad, de producir un producto que el mercado acepte por su calidad y a un precio que genera utilidades, pues el activo está obsoleto aunque sirva. ¿Qué debe hacer? Renovarse. Y la pregunta es, ¿y el dinero de dónde sale? Pues de lo que le cobra a los clientes cuando usted, al considerar en el precio de venta la cobertura de depreciación y amortización, hizo efectivamente esa cobranza y ese dinero entró a la caja. Ese dinero debe ser de alguna manera recaudado, debe ser cuidado por medio del tesorero, que lo puede usar temporalmente, pero al final del día tiene que estar de alguna manera recolectado para hacer la compra de activos. Por lo tanto, el uso de la operación es muy importante y está ahí determinado en el segundo párrafo, es la reposición de activos con tecnología actualizada. Esta reposición de activos hoy tiene nombre en las compañías, se llama programa CAPEX. ¿Y qué es el CAPEX? El CAPEX, Capital Expenditure, es el programa permanente de inversión en activos fijos para mantener la competitividad y presencia de un negocio en el mercado. O sea, es fundamental para que una empresa sobreviva en el tiempo. Entonces, el CAPEX permite que la empresa permanezca. Entonces, es muy importante la compra permanente de activos. ¿El dinero de dónde proviene? Proviene de la cobranza de esa depreciación, la administra el tesorero y forma parte de ese famoso EBITDA. Entonces, el EBITDA como tal, pues no debe ser considerado únicamente como una cantidad que sirve para pagar obligaciones. El EBITDA debe primero considerar el pago o la reinversión en activos. Entonces, la verdadera evaluación del EBITDA debe ser EBITDA menos CAPEX, muy importante. ¿Qué sobra después de EBITDA menos CAPEX?
el dinero para pagar otras deudas. Entonces, esa es la consideración que hay que hacer. Es bastante conservador, prudente, el que no tomemos el EBITDA en su totalidad, sino que hagamos un EBITDA menos CAPEX para que tengamos una disponibilidad de dinero, también teórica, de cuánto podemos tener como capacidad de pago de obligaciones. Sin embargo, y no sé, del otro lado, pues la gente pensaría que el EBITDA pues no debe ser usada porque es una medida engañosa de la liquidez. Y entonces hay cierta tendencia a confundirlo con el flujo de caja. Y entonces hay gente que de manera extremista dice, no, sirve. El EBITDA sirve, solamente que hay que usarlo con cuidado. Es una herramienta que tiene limitaciones, pero también tiene cualidades. Y entonces, lo que no hay que cometer es el error de descargar el EBITDA la única forma de saber si una compañía es buena o mala. O sea, pensar que el EBITDA es el único indicador que te dice si una compañía es buena o mala, cosa que está pasando hoy en el medio por una gran ignorancia de ciertos administradores financieros, que ante el desconocimiento de cómo funciona un negocio, quieren tener en el EBITDA la esperanza de lo que no saben de finanzas. Entonces dicen con una tranquilidad absoluta que si el EBITDA aumenta, la empresa es buena, que si el EBITDA disminuye, la empresa es mala. Eso no es tan simple o tan simplista como eso. Entonces ese es el problema, de que estamos asistiendo a una manera facilista de interpretación. Y eso está mal, porque entonces estamos desestimando una medida que es importante. Entonces, a pesar de las críticas, como digo en esta lámina, hay ventajas. ¿Y cuál es? La primera, la forma rápida de estimar un flujo efectivo que es teórico. Sin embargo, no lo tome como capacidad de pago o de cobertura de las deudas. Sí es muy útil, sobre todo sectorialmente, para comparar empresas. ¿Cuánto representa el EBITDA de las ventas? ¿Representa el 10%, el 15%, el 25%? Te sirve como un elemento comparativo de una capacidad generadora de efectivo a partir de las utilidades, sin tener en cuenta el pago de gastos financieros o de impuestos. Entonces estamos hablando de que es un resultado, tanto en efectivo como operativo, que sin tener todavía el pago de impuestos en obligaciones fiscales te dice la verdadera capacidad administrativa de los empleados, funcionarios y demás de generar utilidades y dinero. Entonces, por eso es muy importante. Y este porcentaje que representa el EBITDA de las ventas, sí es un indicador que puedo comparar sectorialmente. Y sectorialmente puedo tenerlo como un bench, como un referencial, que me sirve a mí como una medida que me juzgue si soy mejor o peor que el propio sector. Entonces, no hay que desestimar esa gran ventaja que tiene el EBITDA. Es una información que me desnuda, sino que la afectación, la verdadera capacidad administrativa de la administración o de los que toman decisiones en la empresa. Fundamental el EBITDA. ¿En dónde? Para hacer evaluaciones de largo plazo. Evaluación de proyectos de inversión. Un proyecto de inversión no puede usted decir que da una rentabilidad X, una TIR del 15%, más unas cuentas por cobrar y unas cuentas por pagar que quedan pendientes al cabo de 5 o 6 años que dura el proyecto. Usted quiere saber la tasa, y entonces, ¿cómo saber la tasa sin que queden estas partes pendientes de cobro o de pago? Pues sencillamente considerando que todo lo que vende lo cobra y que todo lo que paga, más bien todo lo que gasta lo paga. Entonces, la vida es fundamental para una evaluación de un proyecto. Para evaluar una empresa, no podemos decir hoy en términos de X miles de millones para una empresa, decirle, y esta empresa vale 5.000 millones de pesos, pero hay unas cuentas por cobrar que quedan después de la evaluación en el año 8 y otras cuentas por cobrar. No, para una empresa consideramos que todos los flujos se van a considerar, como si todas las ventas se cobraran de contado y todos los gastos se pagaran de contado. Entonces es una medida indispensable para evaluar, para valorar, sobre todo proyectos de inversión y el valor de una empresa. Y entonces en ese sentido, el EBITDA es una herramienta valiosísima. ¿Dónde está el error? El error está en considerar que el EBITDA te mide los méritos económicos de corto plazo. Que si una empresa, yo hoy observo el EBITDA y digo creció, ya puedo decir mejoró. Eso no es cierto. Entonces el EBITDA lo que pasa es que tiene un uso equivocado y un uso facilista, pero el EBITDA de ninguna manera es un medidor financiero falso. Lo que pasa es que está mal usado. Entonces hay que tener cuidado. Es un bisturí muy afilado que hay que saber usar. Ahora, hay que entenderlo y hay que tener presente siempre, sobre todo en el corto plazo, que las ventas no son iguales a la cobranza, que las ventas no son iguales a las entradas de efectivo, que el EBITDA se mide a medio camino. ¿Qué es medio camino? Que no ha visto la utilidad neta, porque la EBITDA se basa en la utilidad operativa. Y yo puedo tener una empresa con un EBITDA robusto y sin embargo no quiere decir que tenga utilidades. Entonces el EBITDA
es una mirada tan solo a la mitad de lo que puede suceder. Por eso digo yo que es una medida a medio camino. Sin embargo, si yo quiero tener una observación global, debería mirar el EBITDA y la utilidad neta. Eso sí es importante. Ahora, el EBITDA puede ser robustecido por el tamaño de la depreciación. Y el tamaño de la depreciación depende de la vida útil. Yo puedo tener hoy empresas que usan activos de alta tecnología, muy costosos, pero de poca vida útil, de muy corta vida útil, que tendría depreciaciones muy altas desde el punto de vista financiero, que al sumarlas a la utilidad operativa me dan EBITDA robustos. Eso no quiere decir que tenga utilidades. Eso no quiere decir que tenga utilidad neta. Tengo una EBITDA buena. Y puedo tener, al contrario, empresas que tengan activos de una larga vida útil, por ejemplo, las empresas metalmecánicas, siderúrgicas y demás, la minería, que tienen larga vida útil, de operación relativamente pequeña en cada periodo, y podrían tener un EBITDA que fuese no tan atractivo como el de una empresa que tiene un EBITDA robusto. ¿Es mejor la EBITDA robusto que la EBITDA a lo mejor raquítico? No. Es cuestión de la vida útil. El EBITDA no puede entonces uniformar las vidas útiles de los activos, porque eso depende de la particularidad, ojo, de cada sector industrial, del tipo de activos, la tecnología y el uso que se le dé. Entonces, por eso, si el EBITDA sirve, es para hacer comparaciones sectoriales de empresas del mismo sector, pero no se puede entallar ni se puede uniformizar para todas las empresas. ¿Sí está claro este sentido? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es esa limitación, pero también ese uso adecuado. Ahora, si no refleja el flujo de caja, pues tampoco refleja en el sentido de que hay necesidades temporales de capital de trabajo. ¿Qué es una necesidad temporal de capital de trabajo? ¿Por qué necesita dinero una empresa? Una empresa necesita dinero por dos cosas. O porque es muy buena y crece mucho y necesita dinero para financiar su crecimiento, o porque es muy mala, no vende, no cobra. Entonces, una empresa puede tener requerimientos de capital de trabajo ya sea por buena o por mala. El EBITDA es una medida que no me determina la estacionalidad. Cuando necesito dinero y cuando no. Cuando tengo excedentes de efectivo y cuando no. No, el EBITDA sencillamente dice utilidad operativa más depreciación. No tiene en cuenta la estacionalidad que puede tener un flujo de caja debido a que haya necesidades temporales de dinero o sobrantes o excedentes de dinero en ciertas épocas. Entonces, por eso el EBITDA no refleja el flujo de caja en su, ojo, ciclicidad o en su comportamiento periódico. Ahora, además de que si usted lo considera así, como flujo de caja, es erróneo y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque puede hacer lo que está pasando con ciertas instituciones financieras, que ven en el EBITDA la capacidad de pago de las deudas. Y esto es una falsedad total, porque el EBITDA tiene un uso, y pregúntelo a cualquier empresario, y yo se lo diría como empresario también, ante la disyuntiva de pagar, ojo, al banco o de comprar activos, diría, prefiero comprar el activo y después te pago banco. Porque a lo mejor te pago banco y no compro el activo, y si no compro el activo desaparezco. Es algo así como una disyuntiva. Banco, lo hago por tu bien. No te pago, compro el activo. El EBITDA no es capacidad de pago de deudas. El EBITDA debe considerar primero la inversión en activos fijos. ¿Sí está claro? Entonces, cualquier consideración de razones financieras derivadas en que el EBITDA es capacidad de pago de deudas o capacidad de pago de intereses o capacidad de pago de impuestos es erróneo. Eso es muy peligroso. Entonces, no debe ser usado el EBITDA como indicador de los méritos ni de las capacidades de efectivo económico-financieras de una empresa a corto plazo. Esa es mi conclusión final y será la invitación a que lo consideremos como una herramienta útil, con limitaciones y con ventajas. El uso adecuado depende del conocimiento que tenga. Yo, en este punto, teniendo finalizado esta presentación, lo único que espero es que haya sido útil. Quiero oír sus preguntas y a su vez invitarlos aquí a la fundación, donde tenemos precisamente cursos, capacitación, donde la EBITDA es un tema con el cual profundizamos en el análisis financiero de una empresa. Es una medida adicional que tiene todavía mucho más de profundidad, mucho más de amplitud y que hemos desarrollado aquí en la Fundación de Investigación con efecto de que su uso sea adecuado y su aplicabilidad a partir de inmediata que sea útil. Muchachos, señores, señoras, para mí es un verdadero placer y un verdadero privilegio estar al servicio de ustedes. Pues oigo sus preguntas, muy amables, gracias. Alejandro, muchas gracias. Tenemos ya en principio la pregunta de Jorge López. Jorge López, buenas tardes, gracias. Hola, Jorge. Jorge nos dice, si el EBITDA se acerca al flujo de efectivo, ¿cómo puedo interpretarlo? ¿Qué debo hacerle para ver la capacidad que tiene una empresa de convertir los activos en efectivo?
Mira, Jorge, gracias, muy amable tu pregunta. Aparte de importante, aparte de interesante y aparte de útil, despeja unas grandes dudas. El efectivo es producto de la velocidad a la que usted cobra y la velocidad a la que usted gasta. Nomás le digo, suponga usted a qué velocidad le pagan su sueldo cada 15 días y a qué velocidad gasta, a lo mejor diario. Esto quiere decir que la velocidad de gasto es más rápida que la velocidad de consecución de dinero. Por lo tanto, pues habría que planear si no tendríamos problemas de liquidez, que la persona física se transmitirían en problemas de a lo mejor no sobrevivir diario, hambre diaria. En una empresa, ¿cómo medir la velocidad de conversión de los activos a efectivo? Ojo, las rotaciones del ciclo operativo. ¿A qué velocidad rota el inventario? ¿A qué velocidad cobra? ¿Y a qué velocidad paga? Y entonces, quiero saber también las necesidades de liquidez. Hay que hacer la comparación de a qué velocidad consigo dinero, o sea, a qué velocidad rotan los inventarios y las cuentas por cobrar, y a qué velocidad pago. Y ese es un acercamiento exactamente a las necesidades de liquidez de un negocio. Luego ahí está el primer complemento a una EBITDA, y es a qué velocidad la empresa consigue y gasta el dinero. Alejandro, muchas gracias. Guadalupe Hernández, buenas tardes. Guadalupe nos dice, ¿cómo es que calculo una medida, un indicador de corte más bien dinámico, liquidez, generación de efectivo, a partir de un estado financiero estático, el estado de resultados? Sí, muy interesante. Es justamente el origen de las limitaciones de la EBITDA. El estado de resultados, pues obviamente no te da velocidades, te dice acumulados. Cuánto he vendido a la fecha, cuánto he gastado a la fecha, cuánto he ganado a la fecha. Entonces el estado de resultados como tal, pues no te da el dinamismo de la propia operación diaria. Ahora, hay evidentemente un estado poco entendido, poco usado, nunca interpretado, pero sí conocido. O sea, sí establecido como uno de los estados financieros básicos, y es el estado de flujo efectivo, que es una comparación de balances, donde determinamos origen y aplicación de recursos, y es una herramienta que me permite saber cómo se genera el efectivo. Recuerda, el estado de flujo efectivo comienza precisamente en el caso de los métodos que se usan, unos con la utilidad directa, otros con la utilidad operativa, y finalmente terminan con el flujo de caja. Y entonces, en ese sentido, ¿qué me indica este flujo de caja obtenido a partir de las operaciones del negocio? Que el flujo de caja, o sea, la variación, el aumento en emisión de efectivo, es producto de un negocio en el sentido de cómo opera, cómo invierte, hablando de inversión en activos de largo plazo, y cómo financia. Entonces, el efectivo no es, ojo, un hecho fortuito o accidental. El efectivo es consecuencia de cómo se comporta una empresa. Y una empresa se comporta según las tres actividades que hace: operar, invertir y financiar. Por lo tanto, no podríamos hablar de que el flujo de caja se pueda, ojo, de alguna manera deducir o poder sacar de un estado estático los resultados. Es tan solo un acercamiento, pero el verdadero flujo de caja más bien es la comparación de un estado dinámico que hace precisamente el balance para poder emitir el flujo de efectivo. Gracias, Alejandro. Sobre la siguiente pregunta ya comentabas algo. Israel nos dice, las personas y las empresas guardan cierta analogía financieramente hablando. ¿Cómo se vería reflejado el EBITDA en las finanzas personales? Muy buena pregunta. Te puede ser cruel lo que te diga. El estado de resultados de la persona física, ¿a qué equivale? ¿A cuánto voy a ganar? ¿Cuánto van a ser mis ingresos del año? Suponga que usted el 1 de enero dice, voy a hacer mi cuenta de cuánto va a ingresar de dinero. Y también voy a hacer la cuenta de cuánto voy a gastar. ¿Qué está haciendo usted ahí? Un estado de resultados. Solamente que lo hace de manera personal. Dice, tanto ganaré, tanto gastaré. No habla de que resultados son utilidades, porque en una empresa sí decimos cuánto voy a vender, cuánto voy a gastar, la utilidad. Usted lo que diría es cuánto voy a ganar, cuánto voy a gastar, y el resultado se llama cuánto me sobra, que es mi capacidad de ahorro. No hablamos de utilidad, que es su capacidad. Esa es la analogía en el caso de los resultados. Y en el caso de la EBITDA, ¿a qué velocidad obtengo el dinero y a qué velocidad lo gasto? Eso no lo puedo sacar de cuánto ganaré y cuánto gastaré, porque según esto, si usted va a ganar más de lo que gasta, pues nunca tiene problemas de liquidez. En la persona física, cuando se enfrenta el problema de liquidez, cuando hay burbujas,
que me acumulan gastos en cierta época y resulta que no tengo el efectivo porque la velocidad no coincide. Bebre gracia, ¿cuándo? De pronto en abril. Acabo de pasar vacaciones con mi familia en Semana Santa, hice unos gastos merecidos, justos y familiares. También acaban de entrar los muchachos a la escuela, hay que comprar uniformes, pagar precisamente los derechos de la educación, libros, la mochila y demás. Aparte de eso, tengo que pagar mis gastos normales de hipoteca, de la tarjeta de crédito, del coche. Oye, pero son demasiados. Sí, es una burbuja. No están por fuera de lo que yo presupuesté que iba a gastar, solamente que se juntaron. Tengo problema de flujo efectivo. Si yo únicamente dijera, como persona física, voy a ganar más de lo que voy a gastar, y mi EBITDA es precisamente que nunca tengo problemas de liquidez, la realidad me lo puede contradecir de manera brutal. ¿Por qué? Porque tengo esta burbuja y entonces tengo que requerir un financiamiento temporal, la tarjeta de crédito, por ejemplo, que es un elemento administrativo del ingreso, no es otro ingreso. Y entonces, lo que hacemos ahí es recurrir a un mecanismo para solucionar el problema, ojo, de liquidez temporal. Si yo hubiese hecho esa cuenta estudiante con estados resultados, nunca necesitaría dinero. Pero si lo veo como está sucediendo en la realidad, sí tengo burbujas de necesidades de dinero. ¿Sí está claro? Listo, Alejandro, muchas gracias. Tenemos la siguiente participación, que es una mezcla de aseveración y pregunta. A ver. Agustín Martínez nos dice, el problema de interpretar lógicamente la información financiera surge con las partidas de depreciación y amortización. Por un lado, en el estado de resultados, las restas para tener una utilidad operativa. Pero para el cálculo del EBITDA, las sumas partiendo del supuesto de que los ingresos son cobrados y que los egresos son pagados. Pero nadie sabe qué hay en esa caja negra llamada depreciación y amortización. Incluso hasta los mismos socios desconocen qué hay en su interior y sin embargo se toman decisiones con los resultados de ello. ¿Concuerda? Sí. Es muy, muy importante. Déjame plantearlo de la siguiente manera. Hay un principio universal que se llama inversiones. Verbo y gracia. Invierto mediante modalidad de ahorro en un banco. Invierto una cantidad X, cualquiera, 100. Una unidad monetaria, 100 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000, lo que usted quiera. Los invierto y los dejo ahí en un programa de ahorro que suelen tener las instituciones financieras. Lo dejo unos 3, 4 años, voy a los 4 años y digo, señores, vengo por mi dinero y por el premio acumulado. En el banco muy amablemente me dicen, sí señor, aquí están sus 100, su inversión no se ha perdido, cosa que ellos resaltan, que es cierta, la inversión no se pierde, además está protegida por el famoso IPAF, pero independiente de eso, mi inversión está intacta. Y su jugoso premio. Ahora me dicen, su jugoso premio de 100, y en 4 años son 8, o sea, el 8%. Yo de manera tal vez intuitiva digo, señor, gracias por el premio, pero dígame cuánto ha sido la inflación de los últimos 4 años acumulada. Me dicen, mira, más o menos ha sido de 18%. Digo, ah, caray, me están dando el 8. Resulta ser que ahora, al cabo del tiempo, tengo menos dinero del que debería de tener porque adquiero menos. Yo debería tener mínimo 118 y ustedes me dan 108. No me gusta esta inversión. No voy a invertir con ustedes, me voy muy disgustado y en la puerta de institución financiera todavía me dicen los ejecutivos, señor, su dinero no se perdió, su inversión estaba intacta. Yo, pues en el fondo, disgustado con esa situación, decido, por el consejo de un buen amigo, invertir en un negocio. Invertir. Y al hacer el negocio, invertimos en activos fijos. El activo fijo genera, obviamente, operación. La operación genera ingresos. Los ingresos generan gastos. Los gastos generan utilidad. Y entonces yo muy contento con mi utilidad, que es superior al 2% anual que me daba el banco. Resulta ser que sí con la inflación y sobra. Digo, ah, qué maravilla. Lo que había era que invertir en este negocio. Y pasa el tiempo y de pronto alguno de los empleados de la empresa, el ingeniero de planta, me dice, patrón, con la novedad de que el activo está obsoleto. Digo, ya, qué maravilla, cómprenlo. Y se me queda viendo el ingeniero y me dice, oiga, patrón, hay que comprar. Como queriéndome decir, cómprelo con su dinero. La pregunta aquí es, ¿con dinero de quién se compra ese activo fijo? No puede ser con dinero mío, porque eso equivale a que yo invertí y se perdió la inversión.
2, tampoco podemos sacar prestado, porque ¿por qué tengo que endeudarme? Si no estaba endeudado, ya tengo que endeudar para comprar activos. 3, patrón, la utilidad pensé que era mía, me la gasté. Entonces la gran pregunta es, ¿y con qué dinero se compra ese activo? Es muy sencillo. Ese activo, ¿por qué lo compré como inversión? Para que generara un producto que le vendí a unos clientes. Pues los clientes tienen que pagar en el precio de venta que yo cobro mi desgaste de los activos. Por lo tanto, esa depreciación está incluida en la cobranza. Y por lo mismo, esa operación que no tiene nada de virtual es la recuperación de la inversión vía un gasto. Con cada producto que le vendo a los clientes del negocio, la recaudo, la guardo, y cuando llega ese instante, el ingeniero que me dice, patrón, hay que comprar el activo porque ya está trato, le digo, perfecto, y gran tesorero de la depreciación cobrada, la recolección que debe tener ahí de depreciación cobrada, que por ese dinero baja la reposición del activo, porque la inversión no se puede perder. Porque ahí se pierde, ¿de qué me sirve tener una utilidad si la inversión se pierde? Eso sería el equivalente a que yo fuera al banco, depositara dinero, me dijeran, si no le subimos la tasa, para que ahora sí gane más, pero si inversión se pierde, no será negocio. La inversión por principio financiero no se puede perder. Y por principio de negocio, esto lo sabe todo empresario, primero se recupera la inversión, esa recuperación es un gasto que ajusta la utilidad, y la utilidad es después de recuperar la inversión. Primero se recupera y después la utilidad. Por eso la operación se resta a la utilidad. Y después de que se reste, ahora sí, ojo, valore la cualidad de esa utilidad que está ajustada por la depreciación que recuperó el activo. Entonces, ¿qué hay en esa caja negra? Dinero para que usted no compre el activo 2 veces. Porque si yo como empresario compro el activo 2 veces, estaría regalando el activo la primera vez y volviendo a invertirlo de mi dinero. Y yo no creo que como empresario honesto, yo tenga recursos ilimitados para comprar de mi dinero todas las veces que el activo se vuelve obsoleto. El activo recupera vía depreciación su valor para poderlo reponer. ¿Sí está claro? Entonces esa caja negra, que no hay salida de dinero en ese instante en que se hace el registro de depreciación, es la recuperación de una salida de dinero que sí fue muy importante y muy grande. Es cuando se compró el activo. Entonces la depreciación es la recuperación posterior de una salida anterior. Eso permite que un negocio continúe, ojo, siendo competitivo, sin que yo tenga como socio que poner dinero adicional. ¿Está claro? Alejandro, gracias. Tenemos una última participación de Joaquín Mendoza. Nos pregunta Joaquín, ¿qué pasa con el EBITDA cuando tenemos operaciones extraordinarias? Por ejemplo, la venta de un terreno. ¿Se le resta? Ok, muy buena pregunta, gracias. El EBITDA proviene de la operación normal, corriente del negocio. Cuando hay operaciones esporádicas, operaciones que no son de común ocurrencia, operaciones que se presentan alguna vez y después no pueden ser tomadas con el EBITDA, ni siquiera en el año que se presenta. Sí es cierto que hay una entrada de dinero que puede tener un uso de alguna manera etiquetado. Entonces, un dinero adicional, podemos usarlo para algo, pero no puede ser tomado como una constante mejora por la misma, ojo, no continuidad de que ocurra siempre. Cuando es esporádico, mi consejo, mi sugerencia, sé que hay colegas que no lo hacen así, es no tome esa operación extraordinaria como parte de la EBITDA. ¿Por qué? Porque no se repite y puede ser muy engañoso. Porque de un año tiene un magnífico EBITDA y el otro año no. Y va a decir, el negocio resulta que se tornó en mal negocio. No es cierto, es que había una operación extraordinaria. ¿Sí está claro? Alejandro, muchas gracias. Ok, muy amables. Pues antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 29 de agosto a las 18 horas estaremos abordando un tema cercano al tratado de este día, los estados financieros, cómo entender los estados financieros básicos. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 44 minutos, día 22 de agosto. Damos por culminada la transmisión del webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.